Buenos días, soy Clara del Centro Prerrománico. Muchas gracias a los que os habéis conectado por participar en esta sesión del Club de Lectura de Novela Histórica del Reino de Asturias. Hoy comentamos A la sombra de los abedules de Fulgencio Argüelles. Tenemos el honor de contar con su presencia. Bueno, como sabéis, el Centro Prerrománico hace unos poquitos días que ha abierto sus puertas. Esta sesión ya la teníamos programada online y para no alterar, digamos, lo que ya se había anunciado, pues hemos decidido mantener la sesión virtual. Nos hubiera gustado, desde luego, hacerlo presencial. Esperamos pues, volver a reunirnos en breves y, bueno, desde luego el trato siempre es, pues, el trato cercano, el vernos cara a cara, pues bueno, siempre es gratificante, pero como hemos comentado en alguna de estas sesiones, también nos da la oportunidad de estas sesiones virtuales de contar con personas de fuera de Asturias que si no de otra manera no podrían estar aquí. Quiero agradecer especialmente a Fulgencio. Tengo el honor de que nos haya acompañado hoy aquí en el Centro Prerrománico. Muchísimas gracias por venir. Tenemos nuevos miembros en el club de lectura, así que ya viene siendo costumbre, pues antes de comenzar, pues hacer una breve semblanza profesional. Voy a intentar ser breve para no robar tiempo de palabra, que es un poco tenerte aquí y escucharte. Fulgencio Argüelles es ayerano de nacimiento, de la aldea de Orillés. Tras una larga estancia en Madrid, donde estudió psicología, regresó a su tierra para residir en Cenera, y es el lugar donde había pasado su infancia y su juventud y escenario donde se desarrolla la novela que comentamos hoy. Ha recibido varios premios por sus relatos en castellano y en asturiano. Con su primera novela, Letanías de lluvia, obtuvo el premio Zorín de novela 1992. Su segunda novela, Los clamores de la tierra, narra los acontecimientos históricos del periodo del reinado de Ramiro I. La primera se publicó en el año 96. Esa novela ya tuvimos la fortuna de comentarla aquí en el Club de Lectura con Fulgencio. Fue pionera en su género porque se escribió en una época en la que no había obras de ficción que tratasen la vida del monarca. Y lo hizo de una forma tan magistral que a día de hoy pues, es una novela de completa referencia. Estuvo descatalogada, afortunadamente se reeditó 23 años después, en 2019, además con ilustraciones del historiador del arte Lorenzo Arias Páramo y comentario de Javier Conde. Eso supuso una combinación perfecta. Tuvimos también el lujo de presentarla aquí. Lo muestro en pantalla porque es una obra de arte. Y su tercera novela, Recuerdos de algún vivir, mereció el premio de novela Principado de Asturias del año 2000, que concede la Fundación Dolores Medio. En el año 2003 le fue concedido el premio Café Gijón de novela por El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas. Tiene publicados además 2 libros de relatos, El color de la nada y Seronda, y participó en el libro colectivo de relatos Cuentos de fútbol. Actualmente colabora como articulista en el diario El Comercio. Podría continuar porque tiene muchas más novelas, muchos más relatos, teatro, su producción es muy amplia, pero es un lujo que esté aquí hoy con nosotros, así que vamos a dejar que nos cuente él un poquito sobre esta novela, La sombra de los abedules, la quinta novela. Buenos días a todos y gracias por dedicar un poco de vuestro tiempo a la literatura, ¿no? A la lectura. Esta novela, empecé a escribirla, yo creo que inmediatamente después de terminar Los clamores de la tierra. En principio iba a ser como una continuación a través del hilo conductor de Magilo Elegante, que es el personaje que ya aparece en Los clamores de la tierra. Estuve bastante indeciso. En principio pensaba hacer un recorrido por toda la mitología asturiana de la mano de Magilo y en una obra que iba a ser también ilustrada. Luego al final me decidí simplemente por hacer una novela más, por contar una historia. Esta novela, digamos que no es tan histórica como Los clamores. Los clamores sí que se puede decir que es una novela histórica. Esta yo creo que es más una novela filosófica, lo que llaman, ¿no? Por encasillar un poco la narrativa, ¿no? Porque el objetivo
principal de esta novela que yo tenía al escribir esta novela era hablar sobre la fusión entre el cristianismo y las religiones autóctonas, las creencias autóctonas. Ese era el objetivo que yo tenía al escribir esta novela. ¿Por qué? Porque esa fusión siempre fue un tema que me interesó muchísimo desde el punto de vista de la historia, de la psicología y de la filosofía, porque todos alcanzamos a suponer que no fue algo mágico, que no fue algo que alguien dio con una varita y ya está fusionado, ¿no? Sino que fue un desarrollo de siglos, ¿no? Y que todavía hoy, y seguro que saldrá a lo largo de la conversación, todavía hoy en día hay procesos de fusión entre la religión y entre la superstición, ¿no? Incluso gente que se declara abiertamente no creyente, sin embargo, practica supersticiones, ¿no? Es una cosa muy curiosa, porque la superstición supone creer que hay alguien que maneja hilos fuera de ti o más allá de ti, ¿no? Bueno, pues hay gente que es no creyente y es supersticiosa. Entonces, quiero decir que la fusión entre cristianismo y religiones autóctonas me interesaba muchísimo y es un poco yo creo que el caldo de cultivo de toda la novela. De una manera o de otra, es el caldo de cultivo de toda. Y en nuestro caso, en Asturias, especialmente porque había una presencia muy, muy clara y muy evidente de unas tribus de astures, unas religiones que venían ya de lejos, relacionadas con todo lo celta, y de repente se impone el cristianismo, ¿no? Se impone además, que lo vemos en la obra de los Clamores de la Tierra, a sangre y fuego, ¿no? Que es la persecución que hace Ramiro de todos los que la historia escrita por sus descendientes pues califica como brujos, magos, etcétera, pero en realidad pues eran las personas que se negaban o se resistían a acatar el cristianismo como religión única. Entonces, bueno, toda esa fusión de leyendas, de creencias, de mitologías, de la religión nueva que llega, del Dios único, de la cruz, cómo la religión va aprovechando las fiestas paganas, los símbolos paganos, los santuarios paganos para ir poco a poco haciendo los suyos. Es un proceso lento, es un proceso que dura muchísimo y yo es lo que he querido reflejar en esta novela. Todo de la mano de Magilo el Errante, que ya hablamos de él cuando hablamos de los clamores, que es un poco la metáfora del pueblo astur, ¿no? De la memoria del pueblo astur. Un hombre sin edad, es una especie de judío errante que es el que soporta o contiene la memoria del pueblo, la memoria ancestral del pueblo y la va extendiendo y repartiendo. De hecho, es uno de los protagonistas, no el absoluto, porque bueno, tenemos narrando en primera persona en el libro, pero Magilo sí que lo tenías ya en mente, por lo que nos comentas, cuando escribiste Clamores. Sí. El escenario genera. Bueno, sí, eso es un guiño podría ser cualquier otro, no tiene ninguna importancia. O sea que ya en Los Clamores hay un guiño a ese cénere que se llama Los Clamores, ese cénere donde vive Piñolo, donde yo sitúo a Piñolo y a los 7 hijos a los que Ramiro corta la cabeza. Es el conde Piñolo, eso es un hecho histórico. Lo que no se sabe, no nos dice la historia de dónde era ese Piñolo, ¿no? Porque un siglo después hay un Piñolo situado en Cangas de Narcea, pero este otro Piñolo de Ramiro I
no nos dice la historia donde estaba situado, entonces yo me tomo la licencia de situarlo en esas tierras. Entonces continúo, supuestamente Ramiro acabó con toda la descendencia de Piñolo, pero como explico aquí en la sombra, queda ahí un vástago que no estaba controlado, que habían escondido, y es el que continúa con la dinastía de los Piñolo. Bueno, son licencias literarias. Bueno, siempre haces de ellos autobiográficos, porque de hecho en los clamores que comentamos anteriormente, sí que esos pueblos astures con esos cultos precristianos los sitúas en Uriés, en Orillés, tu lugar de nacimiento, ahora nos vamos a Cenera. De hecho, bueno, comentas que no es tan histórica esta novela, pero sí que es verdad que aparecen pues, personajes históricos y varios reinados. Este en concreto, reinado de Alfonso III, pero tenemos como hilo conductor a Gilo, que desde tiempos de Alfonso II, como consejero, nos va contando también una serie de vivencias, una serie de datos históricos. Está claro, ¿no? El soporte es histórico, pero quiero decir que el rigor histórico que me exigió Los clamores de la tierra no me lo exigió esta novela, ¿no? Donde los protagonistas son otros y el ambiente es otro y la intención también es otra. Novela de aprendizaje. Sí, ese es es una tónica casi unánime en todas mis novelas, no en todas, pero en casi todas, ¿no? Siempre hay una persona joven que es la que se abre a la vida y al mundo y la que busca la sabiduría y la que escucha y observa y aprende y crece y se desarrolla. Esa es la novela de aprendizaje y sí que es cierto que está presente en casi todas mis novelas. Hay un adolescente, un joven, que si no es protagonista casi lo es, y que está abriendo los ojos y los oídos y aprendiendo y escuchando para crecer. Es una cosa que Inés, ¿verdad? En nuestras reuniones pues hemos comentado que, bueno, ya llevamos varias novelas en las que siempre encontramos, pues bueno, ese adolescente que va teniendo una serie de vivencias, que va teniendo pues un bagaje y que es algo común pues a otros novelistas, incluso alguno por aquí presente. El tema del protagonista adolescente es una cosa que sí que encontramos como muy enriquecedor y que encontramos habitualmente en estas novelas como para mostrar un bagaje. Yo sí que tenía una pregunta y es que ¿cuánto ha habido de Melendo en ti en esta novela y cuánto hay de Magilo? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Seguro que hay cosas y bastantes cosas, ¿no? Uno cuando escribe, yo siempre digo que los ingredientes principales son la memoria y la imaginación. Para todo lo que sea, ¿no? Memoria e imaginación. En la memoria pues está todo lo que tú viviste, está también todo lo que quisiste vivir y no pudiste hacerlo, está todo lo que escuchaste y observaste, está lo que leíste, es importante, está lo que leíste, son las experiencias, digamos, de otros, que vienen a través de los libros. Entonces, todo eso que conforma, digamos, la memoria, está ahí, delante de ti, y con la herramienta de la imaginación, pues tú lo vas juntando, lo vas completando, Entonces es muy difícil saber, en este tipo de novelas, es muy difícil saber cuánto hay de ti en un sitio u otro. Pero hay, claro, evidentemente. Bueno, en el caso de Melendo... En el caso de Melendo no es eso. La única forma que había de aprender, pues era a través de la observación. Los libros estaban en poder, como queda muy bien reflejado ahí, de unos pocos, que solo unos pocos sabían leer y siempre estaban relacionados con la iglesia, con monasterios concretamente. Entonces yo sitúo ahí un monasterio que ciertamente existió, o sea, en Cenera
no queda absolutamente nada, pero hubo un monasterio de San Juan en el siglo IX, X, XI, pues, seguramente de la época de la primera iglesia de los mártires de San Damián. Entonces hubo un monasterio, eso es cierto, y bueno, su familia era una familia, era digamos la propietaria de todas las tierras del condado, y entonces lógicamente tenía también una influencia principal sobre el monasterio, con lo cual el hijo del conde, pues lo suyo es que aprendiera y entablara contacto con los libros, con los conocimientos del momento a través del monasterio. Un maestro, profesor, un maestro profesor. Sí, y a él, lo imagino que es un tipo de sabiduría y otro tipo de aprendizaje, pues son un poco los que lo van formando, ¿no? Lo van haciendo. Bueno, yo me gustaría que intervinierais ya y que preguntarais. Tener en cuenta que yo esta novela, yo no leo una novela que escribo. O sea, una vez que publico la novela me olvido de ella, porque ya estoy en otra cosa y en otra novela. Entonces, nunca he leído ninguna novela de las que he escrito. Tuve que leer Los clamores de la tierra porque se iba a reeditar y no había archivo digital, entonces tuve que leerla. Y claro, el leerla me supuso que me encontré con que no me gustaba. Como no me gustaba como estaba escrita, pues la escribí otra vez. Entonces, Los clamores de la tierra, esta edición nueva de Los clamores de la tierra es una reescritura. No he cambiado nada en cuanto a argumento, nada en cuanto a acción y personajes, pero está escrita de otra manera, porque uno va evolucionando y uno va escribiendo de otra forma, ¿no? Entonces, es lo que dice. Por eso digo, yo no leo las novelas, esta no la he vuelto a leer, entonces probablemente no recuerdo muchas cosas, ni nombres, ni... Nada, no te preocupes que eso te lo recordamos nosotros. Sí que es verdad que el estilo es muy diferente. Yo he notado, no sé vosotros, pero yo lo he notado muy distinto a Clamores. Sí. En Clamores siempre, aparte de los protagonistas, que si no te acuerdas de los nombres no te preocupes, que ya te voy diciendo y ya vamos comentando sobre ellos, sí que habíamos hablado en Clamores que la naturaleza es un protagonista más, es un personaje más, y en este caso también, pero el estilo es diferente, no es una atmósfera asfixiante como la de Ramiro I. Sí, uno cuando empieza a escribir busca su estilo, ¿no? De alguna manera. Y hay gente que confiesa que pasan los años y las novelas y no encuentra su estilo y cambia de unos estilos a otros y busca experiencias diferentes. Eso a veces es incluso positivo para el lector. En mi caso, Letanías de lluvia y Los clamores de la tierra pues, están en ese momento de búsqueda de estilo, ¿no? Con El Palacio Azul de los ingenieros belgas, yo ya estaba escribiendo esta novela entonces, pero esta novela se fue escribiendo durante mucho tiempo, pero con El Palacio Azul de los ingenieros belgas yo ya encuentro mi estilo y me quedo en él. Ya todas las novelas que han venido después ya están con un estilo concreto y definido y determinado. Y yo me siento más a gusto escribiendo y es en el que sigo estando. Entonces, bueno, pues esta novela está ahí en un momento de transición, como dije, duró muchos años de escritura, hubo cambios, pero al final yo creo que va consolidando un poco el estilo de ahora, ¿no? Con respecto a tu novela, ahora has comentado que la hiciste durante largo periodo de tiempo y yo era una cosa que había notado al leerla, que no es tanto un relato de una sucesión de hechos históricos sino un relato de sentimientos humanos. Yo vi la ira, vi la culpa, vi el arrepentimiento, vi el alivio del perdón, unos sentimientos y unas acciones que si le quitamos la Edad Media y la pasamos a la edad actual, o sea, al momento actual, perfectamente. En lugar de llevar un sayón, pues lleva unos vaqueros
y ya está, y una camisa, una camiseta. Yo, Claro, sí, esa es la intención, sí, sí es intencional. Yo no, para mí no hay otra literatura distinta a la literatura de los sentimientos. La literatura es la literatura de los sentimientos, por eso somos capaces de leer una novela que está escrita hace 2000 años y somos capaces de disfrutar con ella y de identificarnos con los personajes. Porque los sentimientos son los mismos, son los sentimientos del ser humano. Y un poema de Safo que podemos leer ahora, pues bueno, si no nos dicen ya está escrito por alguna persona enamorada de ahora mismo, ¿no? Entonces, sí que es intencionado ese recorrido para tocar todos los sentimientos principales, ¿no? O las emociones principales. Porque al estar hablando de una novela de aprendizaje, pues es importante que el protagonista, pues de alguna forma, escuche o reflexione sobre cada uno de los sentimientos. También y importante pues que hubiera un acto de violencia, que la violencia estaba muy, muy presente, más de lo que podamos imaginar en el mundo oscuro de la Edad Media. Entonces me pareció necesario que hubiera un acto de violencia importante. Se produce cuando el ataque, que los ataques también eran muy frecuentes en aquella época, había los bandoleros de aquella época eran pequeños ejércitos que se dedicaban a saquear las haciendas y por eso la mayoría de las haciendas, por pequeñas que fueran, tenían su muralla y tenían su sistema de protección. Y luego la represión que viene después y el castigo, ¿no? Que es brutal siempre para que sirviera de ejemplo, ¿no? Y también me pareció importante reflejar otro tipo de violencia que tenemos ahora mismo con nosotros y por eso estamos ahora mismo, que es la peste. El tema de la peste, que también tan presente estaba en aquel tiempo y durante siglos fue bueno, pues, el tema principal que arrasaba por poblaciones enteras. Curiosamente, seguro que ahora entendemos mejor con lo que nos está pasando lo que es una peste. Entonces eran dos elementos y alrededor de ellos se produce una serie de sentimientos que intento analizar desde la filosofía, teología, porque en aquel momento la teología y la filosofía eran una sola cosa, prácticamente. Y bueno, pues ahí están todas las reflexiones del monje, del propio protagonista y de Melet. Hay un momento también, incluso narras el sacrificio a Celaya, hay un momento también en el que uno de esos rituales sí, es como también un choque muy fuerte para Melet. Es uno de los enlaces con las costumbres religiosas autóctonas también, ¿no? El culto a la luna, que estaba muy presente en ese tipo de creencias, y los ritos que había alrededor de la luna llena, las hogueras, todo esto, pues es la manera que encontré de hacerlo presente en la novela y además sin perder la emoción del relato. Pues gracias por la aclaración, que yo es que me parecía, es que según lo iba leyendo y me parece como que son sentimientos, ahora esto, y sigue el relato y ahora me encaja muy bien este otro sentimiento y una descripción del mismo. Me gustó mucho, la verdad, son sentimientos así fuertes, muy bien representados y el que haya estado alguna vez iracundo ya sabe de qué va y cuando sientes culpa y sientes arrepentimiento también sabes y bueno, y cuando te enamoras y flotas también lo sabes. Y sí, encaja muy bien, muy buena, me gustó mucho, vaya.
Lo que a mí más me ha gustado ha sido la parte final. Me parece un final muy guapo para, digamos, lo duro, la dureza que habíamos ido viendo antes. Está resuelto bien, que quede buen sabor de boca. Bueno, pues te diré que en esa parte final es cuando yo me sentí mejor y cuando yo me sentí suelto y me sentí como novelista y como narrador, descolgándome de las ataduras de lo que hablábamos antes, de tener que hablar de temas concretos de filosofía, de teología, ¿sabes? Que es un poco, que es la parte académica, la parte que tiene llamada, que hay que hablar de esto y hay que sacar este tema, hay que sacar el otro. La parte final ya es narrativa pura, ¿no? Y es la confirmación del crecimiento, es la confirmación de la madurez. Es cuando él toma la decisión, una vez que ha escuchado, que ha aprendido, que ha sabido, que ya tiene una sabiduría y una experiencia que le habilita para tomar la decisión, para tomar las riendas de su vida. Y decide, y ahí en ese momento es cuando yo ya me libero, yo como autor me libero de todo lo demás y me encuentro con un personaje y con la acción de la búsqueda, del rescate de una persona menor, de todo eso. Entonces sí que es cierto que es la parte que yo más he disfrutado, ¿no? La parte final. Sí, sí. Así que me alegro mucho de que te haya gustado y de que lo valores así, porque realmente es donde yo me sentí mejor escribiendo esa parte. Yo creo que se aprecia. Y me hubiera gustado que ese camino, ese recorrido, pues hubiera sido más largo y más lento. Pero claro, el guión no exigía que fuera así, tenía que ser vertiginoso, ¿no? Pero sí que hubiera sido interesante que todos esos lugares por donde pasan misterios, todo eso, pues haberle dedicado más tiempo, pero no lo exigía el argumento, porque tenía que ser algo rápido. Sí que es verdad que te das unas pinceladas de la casada por Oviedo y dice, bueno, luego a la vuelta, ahora lo primero es rescatar a la amada, luego ya hablaremos de Oviedo a la vuelta. Claro, porque para él fue un descubrimiento, ¿no? Él no había salido nunca del entorno, ¿no? Yo muchas veces he intentado imaginarme cómo sería aquel paisaje. Y cuesta mucho imaginar. Pero hay que meterle mucha naturaleza, muchísima, mucho bosque, pero mucho más bosque del bosque más denso que podamos imaginar, ¿no? Mucha agua, muchísima agua, todos los años. El agua seguramente sería un problema continuo y constante. Mucha soledad también, porque es muy difícil de reflejar en la novela. Cuando describes la vida de los astures, de esas tribus, de esos clanes que vivían en el monte, pues te dejas un poco llevar por lo actual, por el momento, ¿no? Pero seguramente sería mucho más oscuro y menos idílico de lo que nosotros podamos reflejar en una novela, ¿no? Por muy realista que queramos que sea. Yo leí muchos libros sobre la oscuridad de la Edad Media. Eso esa cita que del inicio del vídeo, creo que es, ¿no? Es algo que se habla mucho de ello, los historiadores saben mucho de esto, ¿no? La edad oscura, la niebla, la oscuridad, la noche, la negrura de la Edad Media. Pero hacen alusión a ello por lo poco que se sabe y por lo poco que se conoce, pero también porque realmente fue una época muy oscura y muy negra. En la novela de Umberto Eco, del Nombre de la Rosa, yo creo que en la novela y también en la película, curiosamente, no suele pasar,
pero en este caso yo creo que esa oscuridad y ese tenebrismo, ese encerramiento, esa sordidez que queda bien reflejada tanto en la novela como en la película. Y esto, cuando te pones a escribir una novela de este tipo, es un objetivo que tienes si has leído muchas cosas de la vida, pero es muy difícil de conseguir, ¿no? Hay gente que me dice, ¿por qué empiezas los clamores con una ejecución? Bueno, es intencionado, porque quiero meter al lector en un ambiente sórdido y violento que era el que imperaba en ese momento, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Con una serie de acontecimientos que son intencionados, pero no para regodearse uno en la sangre, ni eso lo hago, ni en un caso ni en otro, sino para intentar explicarle al lector cómo era de violenta y de sórdida esa época. Me encanta verte porque es que cuando estaba leyendo Clamores lo sentía así, tal cual lo describes, pero sí que me sentía un poco angustiada con esa atmósfera y luego la mente torturada de Ramiro I, pero con La sombra de los abedules a mí no me ha pasado así, ¿no? Más relajado, no es una naturaleza que describes, pues bueno, mucho más tranquila, no agrede. Me encanta cómo vas utilizando pues, el brillo de hablar de los abedules, uno de los pasajes. Sí, pero es muy idílico lo de la luna y lo de la hoguera, ya, pero se sacrificaban personas, ¿eh? También. Es así. Sí. En este caso sí que consigues, o por lo menos lo que a mí me ha transmitido, es esos momentos de paz, de introspección y al mismo tiempo esos momentos violentos que te sacan de tu realidad con actos que no llegas a comprender del todo como esos tan violentos. A mí personalmente pues me ha gustado mucho, me ha llamado la atención. Chema, no sé si habías... Más cosas. Merche la palabra. Sí. ¿La tengo? Ah, no, perdón. Bienvenida. Te oímos, sí. Ah, me oís, vale. Bueno, a mí me ha gustado mucho esta novela. De hecho, tengo que volver a leerla porque hay mucha filosofía y hay mucha teología y también hay mucha información sobre los pueblos prerromanos. De hecho, si me lo permitís, cuando leía sobre los arrónidas, pensaba en ti, Inés. Yo decía, Inés, tú estarás emparentada por ahí por lo de tu apellido, ¿no? Arroni. Yo creo que yo he encontrado un gran protagonista en esta novela, que es la memoria. Para mí, no sé, lo mismo que en los clamores encontrábamos la naturaleza, yo aquí he encontrado la memoria. Y luego, claro, como yo soy de Mieres, entonces la localización que has elegido, fabulosa. No sé, el caudal, los mártires. Y sobre esto quería preguntarte, hay un momento en la novela cuando Numio está financiando la reparación del monasterio, se encuentra en una columna una inscripción que dice que fue encargado por Fruela y por su esposa. ¿Qué noticias hay sobre esto? Porque bueno, yo he buscado un poco y hay muy poco. Es una leyenda. Te cuento, mira, en la época de Fruela se sabe, y eso lo explica bien Javier Fernández Conde, en la época de Fruela se sabe que se produjo esa expansión, entre comillas, no de expansión, esta expansión de santuarios cristianos, de iglesias cristianas, ocupando o sustituyendo a santuarios paganos. Yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Cangas de Onís,
la iglesia de la Santa Cruz, donde todavía se conserva el dolmen sobre el. Digamos que esa es la tónica general. Hay muchos ejemplos de ermitas que ahora mismo están reconstruidas, ya no se parece en nada a la original, pero en la original había un santuario. ¿Por qué lo sabemos? Porque al lado, en ocasiones, pervive un techo, que era el árbol sagrado, pervive con un vermiego, y en muchos sitios pervive el techo, que era el árbol que estaba al lado del santuario dedicado a los dioses. Entonces, es probable, no hay datos, pero es probable que la iglesia de San Cosme y San Damián, que sí que se sabe que data de Fruela, como ya digo, muchos de los santuarios de Asturias, primero, es probable que al elegir a Cosme y Damián intentaran suplantar un santuario a el dios, digamos, de la salud, que era Beleño, en fin, como se dice, Beleno. Pero eso es imaginación, es una suposición. ¿Qué pasa? Que si esa ermita se construyó en época de Fruela, el sistema para la inauguración, digamos, yo supuse que fuera el mismo que el de la Santa Cruz. Entonces, esa inscripción es la de la Santa Cruz de Cangas de Onís, que sí que se conserva y sí que está, y traducida con un poco de imaginación, traducida a la ermita original de. Esa es la. O sea, sí que hay una base, digamos, documental, pero es la ermita de la Santa Cruz. Pero podemos suponer fácilmente que el sistema de inauguración real sería parecido en todas aquellas ermitas que debieron de ser muchas, que inauguró o que propició Fruela. Luego, también te quería comentar en cuanto a los ritos que están muy, muy presentes, los ritos de los primitivos astures. Por ejemplo, el de, ¿cómo se llama? El de la fundación de un pueblo, el de llevar los bueyes y todo esto es, digamos, documentado o es una, o es una licencia que tú, que a través de tus conocimientos te has tomado. Claro, es el mismo caso, ¿no? Hay documentos que explican que efectivamente los pueblos, pero no solo los pueblos astures, todos los pueblos del mundo, ¿no? De alguna manera construían las aldeas, los castros, las viviendas, de una manera mágica y de una manera religiosa, atendiendo a una serie de cuestiones que normalmente tenían que ver con la orientación hacia los astros, hacia el sol, hacia la luna. Eso combinado con la practicidad, quiero decir, eso no hay que olvidarlo nunca. Los pueblos son y serán sobre todo prácticos, atendiendo a cuestiones mágicas y religiosas, pero también atendiendo al día a día y a lo práctico. Entonces, bueno, pues son cosas que lees en todos los libros de historias, que coges de aquí y de allá y del otro lado, y luego, pues, dije antes, pues, la imaginación lo intentas un poco y darle sentido en el relato. Pero sí, no son hechos totalmente imaginados, sino que, bueno, están de alguna forma inspirados por cuestiones históricas. Ya en los clamores, cuando te construyen la casa a los recién casados en el monte, eso sí que era una costumbre de cuando se casaban en el poblado, todo el poblado les construía la casa, piedras y madera, básicamente, había. Y sí que ahí también explico cómo la construcción de la casa, el más anciano del pueblo, Pleca, es el que dice cómo tiene que ser, a dónde tiene que mirar, etc. Pero era así, ¿no?
Y con respecto a la ceremonia, ya expliqué en su día en Los Clamores que yo tenía un problema porque quería contar una boda, pero no sabía cómo se casaban los astures. ¿Cómo se casaban los astures? ¿Dónde buscas eso? ¿Dónde encuentras eso? Entonces, Estrabón, que es el que más habla de los astures, o al menos de una forma más concreta, Estrabón dice que los astures se casaban a la manera griega. Solo dice eso. Claro, buscas cómo era la manera griega de casarse y ahí sí que hay más documentación. Entonces, cogiendo un poco de la manera griega de casarse y digamos que sazonándolo con nuestras leyendas y nuestra mitología, pues surge la boda que aparece en Los Clamores. Es mi manera de contar cosas de esta época. Esa es mi manera de contarla. Cogiendo lo que me dice la historia y luego sazonándolo con la imaginación y que tenga sentido, ¿no? Lo que cuentas, que resulte creíble, lógicamente. Sabéis que ese es el principio esencial de la literatura, ¿no? Aunque cuentes hechos fantásticos, tienen que resultar creíbles para el lector. No, pero está muy bien hilado, porque yo como Merche vamos a tener que releerlo porque tiene mucha información. Además, haces un recorrido de todos los pueblos que han pasado por la península desde la romanización, vas comentando cómo se van transformando los diferentes nombres de los dioses, cómo se van ajustando y cambiando los ritos, pero manteniendo, digamos, la misma esencia. Incluso estaba pensando ahora cuando Mercedes comentaba pues, el tema del ritual de consagración, de creación de un pueblo, hay un momento también en el que se describe una celebración, digamos, vamos a celebrar, vamos a introducir dentro del escudo de la familia a Cosme y a Damián, vamos a hacer una celebración y se contrata pues a una serie de bufones y el teatro y cómo pues no era nada notario y le está diciendo, bueno, pero nada pagano, tiene que ser todo... La primera fiesta de los mártires. Sí, bueno, es eso. Es difícil. Es un tema complicado cuando acumulas tanta información para escribir la novela, cuando lees tantas cosas, tienes tantas notas, punto por punto. Es muy difícil luego dosificar para ir dándole al lector cosas, pero no tampoco tantas que parezca una novela, sino que parezca un tratado de... Eso es un tema complicado y a veces te entran dudas. Yo normalmente cuando estoy revisando las novelas y las voy leyendo, a mí siempre me salen el doble de páginas de las que son. Empiezo a quitar y a quitar y a quitar. Pues de esta novela, lo que más he quitado es eso. He quitado mucha información sobre eso que estáis hablando. Esa función que yo pretendía explicar. He quitado mucha información porque en el fondo estoy escribiendo una novela y lo que a mí me interesa es, hablábamos antes, esa aventura y esa emoción, esa acción que dé sentido a la novela y a la historia. No puede ser un tratado, ¿no? Entonces tienes que ir explicando muy bien y bueno, no sé si lo conseguí o no, pero desde luego quité muchísimas páginas que tenían que ver con todo esto. Pues yo estoy aquí apuntando otras dudas, a ver si durante la charla ya se resuelven, si no ya las pregunto. Quisiera dar la palabra a Pablo, porque, bueno... Bueno, antes me comentaba que a lo mejor tenías que desconectarte un poquito antes, si quieres. Sí, pero estoy aguantando bien, no te preocupes que de momento va bien. Pero me alegro que lo digas porque yo quería dar las gracias al Centro de Interpretación del Románico y al Club de Lectura por permitirme conocer personalmente, aunque sea a través de la distancia, Fulgencio, que es una cosa que hace muchos años que tenía ganas de hacer. Porque yo escribí El Pelayo Rey, todavía no se había publicado, escribí la segunda de mis novelas La Cruz de los Ángeles, todavía no se había publicado o se acababa de publicar Pelayo Rey
Y yo iba a empezar a escribir siguiendo la historia donde se acaba la Cruz de los Ángeles, que es con Ramiro. Y justo en ese momento encontré el libro de Fulgencio, Los clamores de la tierra, lo leí, no había nada escrito en aquel momento, como dice él, sobre los asturianos y sobre la historia y tal. Y me creó un problema, porque dije, yo no soy capaz de escribir así de bien. Y entonces directamente pasé a escribir sobre Ordoño y sobre Alfonso III. Y dije, el que quiera leer lo que pasa donde Ramiro I, que se lea el libro de Fulgencio, que está maravilloso. Y tenía muchas ganas de decírselo porque me había impresionado tanto que de hecho todavía, y no creo que lo haga, he escrito sobre ese periodo de tiempo, porque pienso que no lo podría no superar, sino siquiera acercarme a ello. Así que es un placer, Fulgencio, haberte conocido, de verdad, que hace más de 20 años más de 20 años que quería hacerlo. Pues muchas gracias. Yo creo que lo dije ya aquí. Hay una novela que tengo pendiente. La tengo pendiente desde que empecé a escribir Los clamores. Es una novela sobre Alfonso II. Y es una novela de la que tengo apuntes, de la que hice muchas lecturas, asesorado por Javier Hernández Conde, a quien transmití ya hace mucho tiempo mi intención, pero sigue ahí. No me atrevo, ¿no? No me atrevo, ¿por qué? Porque exige muchísima dedicación y muchísimo tiempo. O sea, escribir una novela de aventuras sobre la época de Alfonso, la época de Mayo, bueno, se escribe como una novela más, ¿no? Pero escribir una novela histórica que atienda todo lo que históricamente está demostrado y tenemos encima de la mesa, pues es complicado. Pero bueno, es mi intención y si me da tiempo, tengo una novela ya en acantilado, pendiente de publicación. Estando como están las cosas, casi uno agradece que se retrase la publicación, cuanto más mejor. Tengo otra novela que estoy en ella, que la tengo muy avanzada. Esto es uno de los efectos de la pandemia, ¿no? Que la tengo muy avanzada, que es una novela sobre la infancia, sobre mi infancia, pero no es totalmente biográfica, es cogiendo mi infancia, lo que hablaba antes de la memoria y la imaginación, cogiendo mi infancia desde el nacimiento hasta los 14 años y sazonándola de imaginación, ¿no? Para hablar de aquel tiempo que todos nosotros conocemos, que es el tiempo que se inicia con la posguerra, no la posguerra inmediata, pero sí hacia el año 50, principios de los 50, 55, y termina con la llegada del hombre a la luna, ¿no? En el 69. Y cuando termine eso, pues probablemente me ponga con la novela de Alfonso, que yo creo que va a ser ya mi última novela. Porque le voy a dedicar muchos años y mucho tiempo y bueno, y uno también tiene que llegar a un momento que diga, yo ya no tengo nada que contar, ya se acabó, ¿no? Ya me entran tentaciones a veces, no penséis que no, ¿eh? Según están las cosas, a uno le entran ya tentaciones, ¿no? Y sigue resistiendo porque, bueno, todavía hay un grupo de lectores que son, por cierto, somos pocos, pero somos unos privilegiados. Porque imaginaros este tiempo que estamos viviendo si no nos gustara la lectura. Cuantas más cosas te gusten, de cuantas más cosas disfrutes, pues menos problemas tienes cuando ocurren estas cosas. Hay gente que está desesperada y que no sabe ya qué hacer ni dónde meterse y que bueno, pues la lectura es importantísima. Entonces, bueno, todavía quedan ese grupo de lectores, los talleres de lectura se estaban multiplicando por todos los pueblos y por todas las ciudades. Y eso es lo que también te da ánimos como escritor a seguir y a continuar. Desde luego no las editoriales, desde luego no las ventas,
y todo eso. Eso ya, yo me imagino que la gente que se dedica a esto, se dedicaba a esto, quería vivir de esto, pues estará buscando otra cosa o ha tenido que buscar otra cosa. Pues casi un hobby ya, ¿no? Salvo para algunas excepciones y algunos privilegiados, pero para los escritores simplemente no se puede vivir de esto. Pues hombre, yo pienso que, como decía antes Fulgencio, la tentación de dejar de escribir está ahí siempre, porque no simplemente escribir, es que tienes que buscar editores, hacer cosas que en algunos casos son gratificantes, como esta que estamos haciendo aquí ahora, pero en otros casos, yo que soy mayor que Fulgencio de edad, pues ya empieza a cansarme un poquito. Pero también cuando dices, mira, no, este va a ser mi último libro y lo dejas, te vienen ideas a la cabeza y dices, bueno, uno más que quiero contar algo más. Y en cuanto a lo del tiempo efectivamente, yo hace que no hablo con el editor, no sé, desde que estuvimos allí en Asturias con vosotros, el hombre está haciendo lo que puede, pero tiene sus propios problemas y grandes, como todos los editores. Entonces, pedirle que edite otro libro mío, diría, oye, espera, que primero tengo que saber cómo puedo llegar a este fin de mes, ¿no? Es un momento muy, muy difícil. Yo creo que la solución va a ser una que a mí no me gusta nada, que es el libro electrónico. Sale mucho más barato, la gente lo podrá comprar mejor, no es lo mismo pagar 4 o 5 euros por que una descarga que pagar los veintitantos que pueden costar los libros que escribimos. Pero los libros, oye, yo es que veo los míos y aquí me siento acompañado. Tengo 3.000 amigos aquí mirándome en las estanterías, o sea que me dolería mucho que se llegase a eso. Mi biblioteca no sirve para nada ni para nadie, porque todos los libros están completamente escritos, subrayados y destrozados, ¿no? Por eso yo digo que nunca fui lector de bibliotecas, no puedo ser lector de bibliotecas porque yo los libros los machaco completamente, ¿no? Entonces, como dice Pablo, yo los libros que tengo a mi alrededor recurro a ellos con una facilidad tremenda, ¿no? Y yo busco este libro y abro y sé qué frase porque lo tengo todo escrito y subrayado. Lo del libro electrónico entró con mucha fuerza, con mucho furor, pero sí que es cierto que, bueno, se ha medio estancado, ¿no? Yo creo que la razón es muy sencilla, porque el que no lee en papel no lee tampoco el libro electrónico. El libro electrónico puede hacer que algún lector de papel pues lo utilice también. Pero crear nuevos lectores por el libro electrónico, eso, no, los datos están ahí, no parece que esté ocurriendo, ¿no? Bueno, estoy completamente de acuerdo. No va, igual una novelita ligera para llevarte a la playa pesa menos en el libro electrónico que en papel, pero es mi opinión, ¿eh? Si quieres leer algo con calma, tiene que ser en papel y sobre todo para poder darle hojas atrás y volver hacia adelante y leerlo. Es mi opinión. Me parece que pide la palabra Carmen, ¿verdad? Sí, pues pasamos. Hola, Carmen. Hola. Es que igual me tengo que ir y entonces así por lo menos puedo saludaros y decir eso que, o sea, a mí el libro me gustó. Al principio me costó meterme porque lo encontraba muy filosófico, mucho pensamiento, mucho eso, y a lo mejor no era lo que yo necesitaba en ese momento. Pero dije, no, yo tengo que leerlo, y eso, y me gustó el haber podido terminar de leerlo, porque yo creo que hasta el final no se termina de construir y es cuando lo entiendes de verdad. Yo encuentro que es un libro adolescente, o sea, que refleja como si las batallas de la adolescencia desde el principio, esas inseguridades, esas luchas de pensamiento, y después, como decía Chema, a partir del final, que ya es que llega la etapa adulta y ya es todo como más resolutivo, que ya sabe lo que quiere. De todas formas, a mí al final, cuando empecé a pensar sobre el libro,
Sí me gustaron todos esos pensamientos filosóficos, esa lucha entre lo que fue, lo que está y lo que está por venir. Y ese reflejo del cambio en la Edad Media, esa lucha, o sea, ese reflejo de que de repente llegó el cristianismo y cambió todo. O sea, no, o sea, ha sido una evolución de muchos siglos. Y entonces yo pienso que eso es muy interesante de entender y que yo creo que falta mucha información de que para entender realmente lo que somos, tampoco me quiero poner yo muy filosófica, es básico entender lo que fuimos, lo que nuestras sociedades anteriores nos han aportado y que no es algo que de repente llegó alguien y lo puso aquí, sea cual sea el pensamiento religioso de quien sea. Yo creo que es importante saber que todo tiene un origen muy antiguo, muy atrás. Me llamó mucho la atención, sobre todo cuando hablas de la ciencia y de eso, cómo haces meter el átomo. A mí lo del átomo me llegó al alma porque yo creo que es algo que todo el mundo piensa que empezó en el siglo XVIII, cuando se descubrieron los electrones y los protones, y que es que ya nos hablaban los griegos de los átomos. Mira, Lucrecio habla mucho del átomo, claro. Sí, sí, o sea, es que yo creo que es algo que muchas veces damos por sabido y que no tenemos ni idea. Y entonces que es muy bueno el refrescarnos la memoria de vez en cuando. Y bueno, en general, resumiendo, al final me gustó. Eso que dices de la sabiduría, de la ciencia, también de alguna forma es intencional, porque forma parte también de esa fusión, ¿no? Normalmente pensamos que un día llegó Galileo y dijo, la Tierra es redonda. No, porque antes está Copérnico, antes está Pitágoras, y antes está el pensamiento y la reflexión de mucha gente y de muchas generaciones. Hay un guiño que yo hago ahí, al monje le pongo como una persona ingeniosa, una persona que estudia, que descubre, que inventa. Bueno, sale el tema de la pólvora, por ejemplo, que era un tema muy antiguo, que estaba en los libros ya. Pero, por ejemplo, también hago un guiño a lo de que la Tierra es redonda. Cuando se sienta, se tumba en el palomar redondo y le dice, túmbate y vete moviéndote y verás cómo siempre ves una línea, que es la experiencia del horizonte también, ¿no? Como por mucho que naveguemos hacia la línea del horizonte, sigue quedando siempre a la misma distancia. Bueno, todas estas cosas, estas reflexiones, estas observaciones, son las que luego terminan en una teoría, pero no sale así de un día para otro. Entonces se le cae la manzana y entonces dice, ya está. Pues no es así. Hay un proceso largo de fusión, no solo en lo religioso, sino también en lo científico. Creo que se me oye, ¿no? Sí, se te oye bien. Vale, bien. Bueno, pues resulta que yo, bueno, he leído el libro y luego leí después Los Clamores de la Tierra. Supongo que tenía que haberlo leído primero. Y claro, lo que pasa es que me leí la edición original, es lo que conseguí. Entonces, por lo que has comentado ahora, si hay unos cambios, sí noto un cambio de estilo muy, muy grande, ¿no? No solo ya por la elección de la primera persona al narrar a la sombra de los abedules, que eso ya también hay un cambio importante, una instancia importante respecto a la primera novela. Pero me gustaría saber si los cambios son tan sustanciales en la reescritura que hubo como para tener que volver a leerlo, leer la última edición. Bueno, hombre, yo no si leíste la primera edición, como dije antes, yo no cambié nada en cuanto a argumento ni a personajes, pero sí que reduje un poco ciertos abusos que había de adjetivación, sí que hice un poco más ágil lo que es la narración, manejando las puntuaciones,
eliminé algunos párrafos, la versión nueva tiene unas 15 páginas menos. Cada vez que se corrige, cada vez que se reescribe, si la reescritura está bien hecha, te tienen que sobrar páginas. O sea, eso es infalible, siempre ocurre eso, ¿no? Cuanto más reduzcas, más gana el texto, normalmente. Pero bueno, sustancialmente es el mismo libro. Bueno, Juanjo, yo quería darte las gracias y la bienvenida al grupo de amigos, porque llevas poco tiempo con nosotros, te damos poco, no ves que hay veces, somos un grupo que estamos normalmente muy calladitos, pero cuando cogemos carrete nos ponemos por redes bastante pesaditos. Y muchas gracias por traer todos los nuevos amigos que nos has ofrecido. Me han dicho Marilis y Guiller que ellas cuando sea algo presencial que quieren asistir, pero es que en lo online que no es lo suyo, que no se aclaran con ello y no han podido. Bueno, pues nada, estaremos esperando para conocerlas. y pacientes yo también por tener una opción personal de presencia y conocer y poder darnos la mano todos y demás, pero bueno, yo creo que vamos a tener que esperar un poco. A mí, bueno, es que me ha gustado mucho esta novela, no sé, vamos a ver, Flaíno, ¿vale? Es un personaje en el que se ve muy bien esa fusión, ese paso entre, digamos, lo primitivo y el cristianismo, de esa forma gradual y que puede ser incluso contradictoria. Yo he apuntado un par de cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Por un lado, Flaíno daba paseos por el monte en busca de los conocimientos que salían de las cosas. En la novela se habla mucho de los seres elementales, ¿no? Y por otro lado, enlazando con lo que comentabais antes del átomo, dice, el mundo se me antoja una figura geométrica perfecta, una circunferencia. Quiero decir, hay esa unión total entre, bueno, ciencia y llamémosle superstición o creencias primitivas, ¿no? Sí, esa era la intención. Y igual me pasé un poco en el personaje de Flaino, igual me pasé un poco y le asigné demasiada sabiduría, ¿no? Y demasiados conocimientos para un simple monje que está ahí en un monasterio perdido. Es probable, bueno, es una licencia también claro, literaria que te permite pues, reflexionar sobre una serie de cuestiones que seguramente eran motivo de reflexión en aquel momento. Algunas de ellas siguen siendo motivo de reflexión. En los personajes, yo los nombres, bueno, no me acuerdo mucho de los nombres. Ya sabéis que ya os dije cuando los clamores, que suelo buscarlos en documentos de la época o inventármelos sencillamente. Por ejemplo, el personaje de Nidia, el nombre de Nidia no existe, no existía, perdón, cuando yo escribí la novela, pero fijaros la satisfacción que yo recibí en una de las presentaciones de la novela, que vino una chica a decirme que había tenido una niña y que le había puesto de nombre Nidia. Entonces es la primera Nidia real que hubo, porque es un nombre inventado. De ese nombre sí que me acuerdo por la anécdota esta, pero si me preguntáis por todos los nombres del resto, no recuerdo ya. Los voy sacando por deducción. Pues hay alguno que sí que repites. Por ejemplo, Tritia, que es así. Tritia aparece en Clamores. Tritia yo creo que es inventado también. Era la criada de Ramiro I, si no me equivoco, y luego en este caso pues es la hija que finalmente reconoce Fromistano. Sí, pues yo creo que es inventado. Y aquí también aparece Arvidel, bueno, se hace referencia a través de Társulo, ¿no? ¿Y quién más aparece? Euclides de Asti también, no sé, ahí hay bueno, por eso que comentabas al principio de que tenías una idea previa de que fuese la continuación de los clamores, no sé, esa idea previa que tú tenías de... Sí, porque la idea era, como dije, a ver,
La idea era continuar, pero continuar desde la casa, desde el Palacio Real, es decir, continuar desde la familia, en este caso sería de Ordoño, ¿no? Y después de Alfonso. Esa era la idea. Lo que pasa es que luego me desvié hacia... La intención no era Magilo, no era continuar No, con la memoria. la intención era Magilo, que siguiera Sí. presente Magilo y que tuviera presencia, pero seguir con la novela histórica, una continuación. Sí, Sí, cronológica, ¿no? Ajá. Lógica, aunque siempre Sí. Ordoño, pues, pero como que Ordoño no me inspiraba nada, ¿sabes? Así como Ramiro, ya hablamos de ello, tiene tantas cosas, ¿no? En tan poco espacio, tantas cosas singulares, o Alfonso las puede tener, Ordoño no me inspiraba nada, ¿no? No tendría que inventarme demasiadas cosas. Sí. Y Alfonso III ya me quedaba un poco lejos, ¿no? También para lo que yo quería explicar, ¿no? Pero no hay una planificación del argumento. Entonces, como no hay una planificación del argumento, pues según vas escribiendo se te van ocurriendo las cosas pues así, poco a poco, ¿no? Yo tenía un problema con esta novela y es que según iba avanzando, no sabía cómo terminarla, ¿no? Suelo tenerlo con todas, ¿no? Pero con esta especialmente. Y un día, pues, estás escribiendo y se te ocurre lo de la huida y entonces respiras, ¿no? Porque es un alivio cuando se te ocurre una cosa así y dices, wow, ya lo tengo resuelto. Pero va surgiendo, no hay una planificación previa de... Pero bueno, sí que hay muchos bellos. Es verdad que hay muchos... Sí, porque yo no quería, ¿no?, perder Sí. ese enlace, porque estoy hablando de un descendiente del Piñolo que castigó y que mató Ramiro, y estoy hablando de Magilo, que es la memoria andante que sigue ahí errante y presente, y entonces, bueno, pues no quería tampoco perder el contacto con la historia anterior, ¿no? Para lo que pudiera pasar también, ¿no? Fijaros ahora, si escribo la novela algún día de Alfonso, pues claro, tendré que hacer también mucha referencia a personajes de los clamores también, lógicamente. Además, Magilo, sí que yo he notado mucho amor en esta novela, en contraposición con la atmósfera más asfixiante y el carácter muy, muy convulso de Ramiro I. De hecho, aquí sí que cuando sale la rabia esta de la que hablaba antes Inés, muchas veces es también cuando se menciona a Ramiro I. Entonces, sí que es verdad que el final, en este caso, siempre va dirigido hacia el amor y el perdón con diferentes personas. Sí. Siempre entendí que el perdón es importantísimo, la capacidad de perdonar, pero el perdón como acción, como movimiento interior. El perdón es un movimiento, es un cambio. Si no, no hay perdón. Es decir, es muy fácil decir, pues te perdono, o te he perdonado, o pedir perdón. El perdón implica un cambio. El perdón implica un cambio porque implica un reconocimiento de que algo no se estaba haciendo bien o algo no se hizo bien, y entonces exige hacer las cosas de otra manera, exige un cambio. Entonces, el perdón no es una palabra, ni siquiera es una actitud, el perdón es un comportamiento, es una acción, ¿no? Y yo creo que eso se refleja en casi todos los libros. Sí, de hecho a Trivia te la llevas a casa tu cromistán, o sea, ya directamente vas preparando también el camino del cambio de mentalidad del padre para que perdone al hijo, porque al final no cumple los deseos que tenía. Y yo creo que ese cambio sí que, ahora que lo comentas, se inicia con Trivia, cuando directamente a la hija que finalmente reconoce la mete en casa. Es también, bueno, para la familia. Perdona Inés, que al final como lo tengo aquí, pues aprovecho para comentar con él, pero por favor, id hablando vosotros, que es que me siento muy acaparadora, me estoy dando apuro, perdonad. Bueno, pero es normal, yo me parece normal, tú lo tienes ahí al lado y la conversación en presencia es mucho más cómoda y mucho más natural que con este sistema que hay que darse la vez. Entonces yo haría lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo
voy a hablar de... Me chocó el título La sombra de los abedules. Digo yo, ¿en qué parte de la novela aparece esa sombra como tan importante como para ponerle título a la novela? Los títulos son muy... El proceso de titulación es muy complejo, y muy complicado. Los títulos yo creo que son muy importantes ahora mismo más que nunca en la literatura. Ahora mismo, donde estamos en un tiempo donde los titulares son lo que prima, la mayoría de la gente lee o leemos titulares, no entramos a leer lo que hay debajo. Entonces el titular es importantísimo para captar la atención, y en el caso de los libros, pues el título es un titular. Y en el caso de Palacio Azul, me propuse no empezar a escribir la novela hasta no tener el título. Por eso en la primera página del Palacio Azul salen muchos títulos posibles. El Palacio Azul de los ingenieros belgas, y uno de los títulos que sale ahí, El otoño de la Casa de los Sauces, es el título de mi última novela, El otoño de la Casa de los Sauces. Porque entonces, en A la sombra de los abedules, también el título es inicial, es del principio. Porque yo quería que apareciera la palabra abedul, abedules, porque el abedul sabéis que era un árbol importantísimo para aquellos clanes y los creadores y la cultura de aquel tiempo en nuestra tierra. El abedul era importantísimo, era un árbol casi mágico, del que se obtenía absolutamente todo y se aprovechaba todo. Entonces hay mucha relación con el abedul, entre los astures y el abedul, y quería que apareciera la palabra abedul. Además me gusta cómo suena. Siempre me gustó esa palabra. Bueno, y antes de que se me pase, no puedo dejarlo. Lo he leído y me encantó, por supuesto. Quizás, no sé, me parezca, esto es un poco más de poesía, y aunque en este hay poesía y se ve que es el mismo autor, no sé, lo veo como más real. Quizás porque la Edad Media queda más lejana y siempre hay que poner algo más de imaginación. Y esto, pues bueno, casi podemos encontrar a alguien que nos comente de esto por la calle. Es un tiempo más cercano. Pero bueno, los sentimientos, me gustó el tema. Palacio Azul es un libro más realista. Dicen los críticos que es el realismo lírico, llaman los críticos. Es un libro, yo creo que es la obra más importante que he escrito, sin ninguna duda. Y de hecho los lectores así lo están constatando. O sea, el libro del Palacio Azul todavía sigue teniendo actualidad. Va a salir ahora, por cierto, no salió por culpa de la pandemia, pero saldrá a principios de año la 10ª edición. Quiere decir que sigue estando presente, y realmente es un libro que ha dado muchos motivos a comentarios, a trabajos en institutos. Yo creo que es el libro más importante que he escrito. Más importante, digo, en cuanto a repercusión. Tiene un problema. Normalmente cuando escribes un libro o dos, en este caso estaríamos hablando de Palacio Azul y de los de Tierra, que tienen más resonancia, eso oculta a los demás. Como cuando tienes un hijo, tienes varios hijos, y uno es muy listo y muy guapo y muy maravilloso, y claro, todas las alabanzas son para él, pero tienes otros hijos, que también son tus hijos, también los has construido con mucho cariño, y crees que tienen sus virtudes. Y entonces a mí siempre me gusta que me llamen para un taller de lectura con la última novela, no con la de hace 15 o 20 años, ¿no? Pero sí que es verdad que el Palacio Azul sigue teniendo mucha presencia, y lo cual es de agradecer. Pero yo siempre recomiendo, y sobre todo a los que les gustó el Palacio Azul, pues siempre recomiendo No encuentro mi cara en el espejo, que es
que continúa con la misma tónica del Palacio Azul y en este caso de la Guerra Civil, y aparecen personajes del Palacio Azul y, bueno, de alguna manera sigue ese hilo conductor, el que no encuentro mi canal. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer y muchas gracias por invitarme. He salido del encierro, ya tengo síndrome de la cabaña y es la primera vez que salgo en meses a algo que no sea comprar para comer. Porque estoy allí muy bien con mis cosas y mi espacio y la verdad es que lo único que echo de menos es mis nietos, que tengo 4 nietos a los que no veo desde hace mucho y es lo único que echo de menos. De otra manera, pues bueno, también estos encuentros, yo por eso quería venir para ver esta experiencia. Hombre, debo deciros que donde esté lo presencial, que se quite esto, vamos, de todas, ¿no? Pero es lo que hay y es lo que toca y mejor esto que nada, ¿no? Así que enhorabuena por vuestro esfuerzo y por vuestra dedicación. Y somos minoría, pero peor para ellos. Pues sí. Pues sí, pues sí. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Lo he pasado muy bien y hasta la próxima ocasión. Bueno, gracias, Hasta la Pablo. próxima. Hasta la próxima. Venga, gracias. Hasta luego.